21, es la misma del año pasado. Bueno, vamos a empezar con la unidad número 8. ¿Sí? Bueno, estén atentos a la plataforma porque bueno, vamos a dar novedades con el parcial, ¿sí? La semana que viene lo vamos a tomar, el jueves que viene, ¿sí? Ya sea en forma virtual o presencial, todo lo vamos a informar en la plataforma, pero el jueves que viene ya estén pensando que van a rendir el primer parcial, ¿sí? Entra, por supuesto, hasta la unidad 6 inclusive, ¿sí? Hemos dado la 7 y ahora voy a empezar la 8, pero es para el segundo parcial, ¿sí? Eso no cambia, supongo que ya se lo habrán dicho varias veces. Bueno, así que vamos a empezar, yo creo que ya no hay nadie en sala de espera, porque la inhabilité. Muy bien. Tienen que estar todos ya. 76, muy bien. Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo les va? Todo bien. Bueno, creo que no hay nadie en sala de espera. Cualquier cosa me avisan. Bueno, vamos a empezar a filmar, como siempre. A grabar, ¿va? Recording in progress. Muy bien, ahí empezamos con la unidad número 8, que es cinética química y equilibrio química. Estas dos unidades vamos a ver hoy. No lo vamos a ver hoy, vamos a empezar hoy. Cinética química habla de la velocidad de las reacciones y los factores que afectan la velocidad, eso es lo que vamos a ver, ese es el contenido que vamos a ver. Y después vamos a ver equilibrio químico, vamos a comparar las reacciones completas con las reacciones reversibles, vamos a hablar de la constante de equilibrio, cociente de reacción, las propiedades del equilibrio, el principio de Le Chatelier, al final de la unidad, y los factores que afectan su equilibrio, ¿sí? Todo eso es el contenido de la unidad número 8. Arrancamos con cinética química en la primera parte, ¿sí? Como ustedes han visto ya la unidad 7, que se las ha dado Ricardo, vieron la termodinámica, y ahí hablaron si una reacción es espontánea o no, si podía ocurrir o no, estuvieron viendo esos factores, y viendo ver si ocurría o no una reacción, pero nada de lo que se habló en la unidad 7 fue sobre la velocidad de una reacción. Uno puede decir, sí, una reacción es espontánea, pero puede tardar 1000 años en ocurrir, nosotros no lo vamos a ver, para nosotros va a ser como si no lo fuera, como si no fuera espontáneo. Pero bueno, por supuesto va a ocurrir, así que va a ser espontánea, aunque tarde tanto. Acá, viendo en esta unidad, en cinética química, vamos a ver, vamos a estudiar las velocidades de las reacciones. Esta es. Muy bien. Acá vemos una reacción general donde dice reactivos, flechita va a productos, y hay dos maneras de plantear la velocidad, analizando la desaparición de los reactivos o la aparición de los productos. Uno puede calcular la velocidad de una reacción tomando cualquiera de los parámetros, el que uno pueda medir en el tiempo, ¿sí? Y ahí nos vamos a tener un resultado. Ven que ahí tienen un signo negativo, aquí adelante, adelante de la variación de reactivos sobre la variación de productos, que eso es velocidad, y es negativo porque la concentración de los reactivos va cayendo en el tiempo, cada vez tenemos menos reactivos porque va reaccionando y va viendo cada vez menos, entonces si uno calcula la velocidad que es concentración final menos inicial, me daría negativo, y una velocidad negativa no tiene sentido. Acá tienen la fórmula, ¿sí? Como yo les explicaba. Voy a tener que no lo veo yo, sino que tengo una barra acá, me pasaba lo mismo el otro día, ahí sí lo veo. Fíjense, la variación, acá tienen una curva donde A es el reactivo y B es el producto. A puse 40 moles en tiempo cero y empezó a los 60 segundos, en un minuto, empezó a caer. Tiqui, 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 va reaccionando, y a su vez B, que no había, empezó a aparecer. ¿Sí? Esa es una curva que uno va midiendo, entonces puedo ver qué velocidad tiene esta reacción. Bueno, miro la concentración, corchete significa concentración, de A final, menos la concentración de A inicial, sería por ejemplo a los 30 segundos y a los 20 segundos,
qué concentraciones hay, a los 30 va a ser más chica que los 20, por eso está este signo negativo, para que la velocidad me dé en positivo, porque no tiene sentido la velocidad negativa, y entonces pues acá pongo 30 menos 20, 10, y calculo la velocidad. Lo mismo con delta B, que es el producto, pero nada más que como aparece y cada vez tengo mayor concentración, el final siempre va a ser mayor, así que es positivo. Esa es la justificación de estos signos. Y en una reacción más compleja, esperen que me voy acá, pensé que venía esta finita, en una reacción más compleja, donde N moles de A con A moles de A más B moles de B, te dan C moles de C más D moles de D. Bueno, la reacción es que se calcula de esta manera. Matemáticamente, como les expliqué recién, esto es variación, y nada más que se hace 1 sobre el coeficiente estequiométrico correspondiente. Y ahí tienen la velocidad de una reacción. ¿De qué depende la velocidad de una reacción? De varias cosas, y lo vamos a analizar hoy. Depende de la concentración de los reactivos, o presión si son gases, de la temperatura, de la presencia o no de un catalizador, que vamos a ver qué es un catalizador, de la superficie que tiene expuesta los reactivos, si es sólido, en reacciones heterogéneas, es importante la granulometría, eso va a variar muchísimo la velocidad de una reacción, si hay presencia de luz, y si tenemos agitación durante la reacción. Todo esto me modifica la velocidad de una reacción, y ahora vamos a verla de a poco. Pero antes de empezar con la concentración, que sería lo primero, esta ya la vimos acá. Bien. La ley de la velocidad, vamos a ver. Es un enunciado, la ley de la velocidad, se expresa como la relación de la velocidad de una reacción, que es esta, la velocidad de una reacción, es igual a una constante y a la concentración de los reactivos, A y B, para estar elevado a la X y a la Y, que es una potencia, no son los coeficientes estequiométricos. Fíjense que no puse A y B, puse X e Y. Son unos coeficientes. A veces estos coeficientes coinciden, estas potencias coinciden con los coeficientes estequiométricos, pero a veces no, ¿sí? Bueno, entonces acá sabemos que X es una constante, que es una constante de velocidad específica de una reacción dada. X e Y son los órdenes de reacción de cada uno de los reactivos. Fíjense que está dado sobre los reactivos, no sobre los productos. Puede ser 0, 1, 2, medio, etc. Puede tener cualquier valor. Y si yo... ¿Cómo? Silencio, chicos. No, ese no me lo compré. Profe, Sí, ¿puede tener también valores negativos o no sirven? puede tener valores negativos. Sí, puede tener valores negativos. Ahora les voy a explicar cómo se calculan estos coeficientes X e Y. Cómo es que se llegan a este orden de cada reactivo, y si lo sumo, que era lo que estaba diciendo, yo sumo X más Y, acá, es el orden de la reacción total, global, de la reacción es de tal orden. 0, 1 y 2 nada más, pero hay muchos más órdenes de reacción y hasta negativos. Bien, acá, esto es lo que vamos a ver nosotros, 0, orden 0, cuando la velocidad depende de la constante nada más, y no de la concentración de ninguno de los reactivos. Es de orden 1 cuando depende solo de la concentración de un reactivo, y es de orden 2 cuando dependen de la concentración de 2 reactivos, o de ese reactivo elevado al cuadrado. ¿Cómo calculo esto? ¿Cómo es esto? ¿Cómo se calcula? Bueno, es empírico, lo primero que le pongo acá. ¿Qué significa que sea empírico? Significa que es experimental. O sea, esto yo lo puedo hallar en el laboratorio haciendo la reacción y analizando las velocidades de aparición o desaparición de los reactivos y productos. Así es como se calcula estos órdenes de reacción. No hay otra. Y ahí nos va a dar distintos órdenes de reacción. 0, 1 y 2, ahora vamos a ver los gráficos y cómo es que se calcula, son los más sencillos. A veces cuando uno está en el laboratorio y hace una reacción química, no es tan fácil y aparecen puede ser a la 1 medio, a la 3 medio, o sea, reacciones intermedias, el orden de reacción. Los órdenes no coinciden, lo que yo le decía, necesariamente con los coeficientes estequiométricos, y simplemente se define en función de la concentración del reactivo. Eso también se los dije. Muy bien. Estoy en el laboratorio, estoy analizando esta reacción, por ejemplo, proceso de una reacción, y veo el hidrógeno, es uno de los reactivos, tengo la metodología para ir midiendo cuánto hidrógeno voy teniendo en el tiempo, así que arranco con, podemos decirle, 1 mol por litro, la concentración molar, y va cayendo, al segundo segundo, ¿no? Sí. Voy midiendo, ¿cómo va cayendo? Y tengo esta curva, ¿sí?
Y ahí puedo calcular la velocidad, de cómo va cayendo, como les expliqué recién, y puedo ir analizando, o bueno, puedo analizar la aparición de alguno de los productos, si tengo la metodología, ya les digo, para hacerlo. Bueno, esto es concentración en función del tiempo. Y ahí me voy a los gráficos. A ver si lo veo todo. Sí, bueno. Yo tomo una reacción dada, empiezo a reaccionar, empiezo a medir en el tiempo cómo va cayendo la concentración de uno de los reactivos, en el tiempo, y tengo este gráfico. Una recta. Entonces esta recta cumple esta ecuación matemática, ¿no es cierto?, donde la concentración a tiempo t, este es el tiempo, va a ser igual a la concentración a tiempo cero, que sería esto, que es la concentración inicial de A que puse, cuánto reactivo puse, menos acá, K por T, y este K, calculo la pendiente y es la constante. ¿Sí? Entonces, si yo después grafico esta constante en función de la concentración, siempre me va a dar igual. Voy variando la concentración, pero siempre es igual porque es una recta, así que me va a dar de esta manera, que cumple la ley de la velocidad, donde la velocidad es igual a la constante por la concentración a la cero. Algo a la cero es 1. Así que esto yo puedo decir que es de orden 1. Si yo tengo estos gráficos, esta recta acá, esta recta acá, estoy en una reacción que es de orden 0. Y cumple la ley de la velocidad, esta que está acá. ¿Sí? Bien. Ahora, yo hago otra reacción y voy mirando en el tiempo cómo va cayendo mi reactivo, pero no obtengo una recta. Obtengo esto. Este es el mismo gráfico, concentración en función del tiempo. ¿Sí? Entonces, en cada punto yo puedo calcular una pendiente diferente, una velocidad diferente, K, ¿sí? Entonces después grafico velocidad en función, perdón, me fui, en función de la concentración, que es lo mismo que hice acá, velocidad en función de la concentración. Estoy haciendo los mismos gráficos, para que ustedes vean cómo se hace. Nada más que poner los datos en un Excel y graficar. Entonces, la concentración, la velocidad en función de la concentración, ya ahora voy a tener una recta, y si obtengo este gráfico, que es una recta, ya puedo decir que es del primer orden, de donde la velocidad responde a esta fórmula. Acá por la concentración elevado a la 1. ¿Sí? Esta es la ley de velocidad para esa reacción. ¿Cómo hago para calcular la constante? Hago un artilugio matemático, me voy a la siguiente, hago un artilugio matemático, aplico el logaritmo natural de la ecuación esta, espere que me voy acá, de esta a esta, le aplico logaritmo natural. No, le aplico logaritmo natural a la concentración de A, al tiempo 0, al tiempo t, igual al logaritmo natural de la concentración inicial de A, menos K por T y grafico. Es un artilugio matemático. Entonces, al graficar obtengo esta recta, donde de la pendiente saco K. Y esto es otro gráfico extra que me permite sacar K. Es un dato. ¿Sí? Ahora bien, tengo otra reacción, que es de segundo orden, inicio igual que la anterior. Concentración versus tiempo. Me voy atrás para que ustedes vean. A las de primer orden. Concentración versus tiempo me dio esta curva. La de segundo orden, concentración versus tiempo, me da esta curva. O sea, es igual. No puedo ahí diferenciar todavía si es de primero o segundo orden. Entonces me voy, calculo la pendiente de cada punto y calculo velocidad en función de la concentración de A. En cada punto de concentración tengo una velocidad y lo grafico. Y ya no me da una recta como me dio en tiempo acá. Cuando yo lo hice, velocidad en concentración, en primer orden me dio una recta. Ahora no. Fíjense que me da otra curva. Entonces ya no estoy en presencia de una reacción de primer orden, sino que estoy de segundo orden, una reacción de segundo orden que cumple esta ley. Y hago otro artilugio matemático, lo divido 1 sobre la concentración de A en tiempo t, va a ser igual a 1 sobre la concentración A inicial, más K por t, grafico todos los puntos, todos los datos, y puedo sacar la constante. Ese es el artilugio matemático. Bueno, yo les expliqué orden 0, 1 y 2. Fíjense, es todo experimental, a veces dan curvas intermedias y uno tiene que decir de qué orden es y por cálculos matemáticos. Obviamente que para los fines de esta materia, ya con esto alcanza que ustedes sepan estos 3 órdenes que son básicos de reacción, es decir, cómo es la cinética de estas reacciones. Sí. Pensé que había una pregunta. Profe, Sí, yo. Sí, acá estoy. Diga.
Yo quería preguntar si podría haber más órdenes. Por supuesto, es lo que estoy diciéndole. Estas son las más sencillas. 0, 1 y 2 son las más sencillas y las más fáciles, bueno, para nosotros, porque está totalmente conocida. Pero puede ser a la 1/2, o sea, ni 0 ni 1, 1/2. O puede ser 3/2, 1/2. O sea, puede ser intermedias y más todavía. Son reacciones, por supuesto, más complicadas y con... ¿cómo se llama? Silénciense, chicos, así no hay, excepto que quieran preguntar algo. No hay y ecuaciones matemáticas más complicadas. O sea, ojalá fuera así de sencilla todo no lo es. Yo, sin ir más lejos, estoy haciendo un trabajo de investigación acá en la facultad y hago una reacción, y bueno, es más, me dio una reacción negativa, 1,2, menos 1,2 la reacción. Es experimental, da lo que te da, y ahí te informás, ¿sí? Y sabes con qué Profe, parámetros te mueves. Sí, sí, pregunte. decime, Matías. Sí, sí. No, yo te iba a decir que tuve un problema en la compu yo un ratito más tarde, o sea, ya estabas por la cuarta, quinta diapositiva, Bueno, y estoy grabando. Sí. te iba a preguntar, ¿qué buscamos con estos cálculos? ¿A qué llegamos? Bueno, son las Ah, primeras no sé si- diapositivas que hablamos de la velocidad de una reacción. Estas son todas funciones que me dan un parámetro de cómo se maneja una reacción química, ¿sí? En cuanto a su velocidad. Nosotros vimos en la unidad 7 si era espontánea, o sea, si iba a ocurrir o no una reacción, pero no hablamos de cuán rápido iba a ocurrir. Entonces, cuando uno quiere saber un poquito más de una reacción, los parámetros, cómo se mueve esta constante de velocidad que uno está calculando con estos cálculos, saber cuán rápida es o cómo va a ocurrir, cómo se maneja. Bueno, por eso es que uno hace estos cálculos matemáticos, más matemática. Yo simplemente para los fines de esta cátedra, de esta materia tan básica, depende de lo que cada uno, es muy heterogénea la platea nuestra, hay muchas carreras, ustedes son muy variadas las carreras de cada uno, depende cada uno lo que estudie, va a poder profundizar más o no esto, de acuerdo a qué vaya a seguir. Si siguen un poquito más, si tienen materia, ponerle físico-química en su cursada, seguramente van a ver un poco más intenso esta unidad. ¿Sí? Simplemente un pantallazo, para que vean cómo se manejan, cómo es la velocidad de una reacción y qué parámetros matemáticos Profe, manejan perdón esa reacción que uno está estudiando. Sí, perdón que te interrumpo, pero por lo menos viendo el de primer orden, por tema de sí, derivadas, no se podría calcular porque, o sea, es velocidad, sí, 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 porque, o podría sea, ser. por definición de derivadas se tendría que poder calcular. Sí, sí, se podría calcular. Por lo menos Sí, el de sí. primer orden. Sí, acá seguramente primero, Porque queda lo mismo que se hace siempre, tipo. sí, Profe, una sí, consulta. sí. ¿Qué diferencia hay entre las reacciones de orden 0 y de orden 1? Y también con la de orden 2. Sí, la concentración de orden cero, esa velocidad de una reacción, no depende de Sí. la concentración de reactivo que puse. Me voy a ir para que la veas. La velocidad, acá lo tengo. La velocidad solo depende de una constante. No importa si pusiste 3 kilos de reactivo o 2 gramos de reactivo. No influye. No influye. La velocidad de la reacción va a ser igual. Solo depende de esta constante que con los cálculos matemáticos que yo les expliqué recién la pueden calcular. Cuando la hacen experimentalmente y mantienen todos los datos y lo pueden calcular. Ahora, si es de primer orden, hay una constante de velocidad que rige a esa reacción, pero a su vez depende de cuánto reactivo puse. De uno. Sí. Pero en, Bien. en el segundo orden no solo dependen de uno, puede depender de dos reactivos. O de 1 elevado al cuadrado o de 2, puede ser A y B. Eso es lo que, ¿cuánto pongo? Ese corchete con A es la concentración del reactivo. ¿Sí? Entonces, bueno, te Perfecto. da idea de cómo manejarse con esa reacción. ¿Sí? Por eso depende de la concentración. Yo creo que estaba acá, la mayoría de las reacciones químicas no, ya está, esto sería concentración, esto es temperatura. ¿Listo con los órdenes? ¿Puedo seguir? Sí, sí.
puedo decir. Sí, sí. Bueno, lo que yo les comentaba en una de las filminas al principio, que la reacción, de la velocidad de una reacción depende de la concentración de los reactivos que pongo, y ahí les mostré unas reacciones, algunas dependen, otras no, y también depende de la temperatura. Este es un factor que afecta mucho la velocidad de una reacción. En general, cuanto mayor temperatura, mayor es la velocidad de la reacción, así se acelera la reacción, ¿sí? Y ahí les hice un gráfico de la constante de velocidad, este K, que calcularon, en función de la temperatura, y aumenta. No en todas, pero la mayoría son así. Y K, o sea, K es un valor que lo modifica la temperatura. Es decir, que si yo hago todos estos cálculos que yo les hice recién y todas estas reacciones matemáticas, por supuesto tienen que estar determinadas en qué temperatura las hice, y fijadas a una temperatura, porque si yo varío la temperatura, va a variar todo, ¿sí? Así que este es un parámetro que afecta muchísimo la velocidad de una reacción. O sea, la constante siempre va a estar ligada con cierta temperatura que nos dé. Sí. Es más, siempre cuando le demos una constante a temperatura tal, vamos a decir, siempre va a estar ese dato, Claro. porque si yo varío la temperatura, varía esa constante. Así que están ligados. En general, cuando hay más temperatura, más K, pero bueno, a veces no. Algunos ejemplos que no. También la velocidad, como les decía, depende de la reacción, depende de la concentración de los reactivos. En la mayoría, algunas sí, otras no. Pero no solo la velocidad de una reacción depende de la concentración, sino de cómo chocan entre sí, porque las moléculas, no sé si se pusieron a pensar, cuando hay una reacción química, donde tengo A, B para dar C y D, que son otros productos, hay una ruptura de uniones covalentes, y se forma otra unión covalente, o sea, hay un producto de transición, que ahora lo vamos a ver, y eso va a depender de qué energía esté involucrada, y de la forma en la que choquen las moléculas también. No solo de la cantidad de moléculas que haya en el recipiente chocando y para que ocurra la reacción, sino que va a depender de cuánto hay, de qué energía hay involucrada, o sea, para que ocurra la reacción, y cómo chocan. Y acá me lo van a entender perfectamente cuando les muestre esta filmina, que es la que sigue. Fíjense. Acá tienen un frasco, yodo e hidrógeno, para dar ácido yohídrico. Bueno, si chocan de esta manera, un yodo con un hidrógeno y con la energía adecuada, la orientación adecuada, vemos que ocurre el proceso, ocurre la reacción. Pero si chocan de esta manera, por más que esté la cantidad de reactivo adecuado, con la energía suficiente, no va a ocurrir la reacción química, sino rebota y vuelve para acá. O sea que también tiene que haber una orientación adecuada. Y ahí surge la teoría de las colisiones, que colisiones es colisionar, choque, ¿sí? Para que se produzca una reacción química, las moléculas deben colisionar con una energía suficiente, acá dice, fíjense, una energía suficiente y una orientación adecuada, y con una frecuencia, que es el número de choques por segundo, y se va a dar la reacción química. Muy bien. Ok. Y esto es lo que yo les explicaba. Cuando A y B se unen, se empiezan a romper uniones químicas y formar nuevas, y las moléculas empiezan a tensar, se forma un complejo que se llama complejo activado, que es totalmente inestable, tiene muchísima energía y rápidamente pasa o a producto o vuelve nuevamente reactivo si la energía no fue adecuada. Este complejo activado es muy inestable, no lo podemos nunca detectar. Siempre suponemos que se Profe, forma un complejo activado determinado. Sí. ¿podría volver a la diapositiva anterior? Está. Por ejemplo, ¿a qué asociamos el complejo activado? ¿A qué lo podemos asociar? Es cuando tenés un reactivo y un producto cualquiera, yo te digo A y B, pero es cualquiera, que te Sí, va a dar otro producto distinto. O sea, si vos tenías, qué sé yo, no se me ocurre, pero vas a poner un ácido clorhídrico, y una base, hidróxido de sodio, dos moléculas totalmente distintas, van a dar sí, cloruro de sodio y agua, sal y agua, son otro complejo, otra sustancia químicamente distinta, según una reacción química, ¿sí? ¿Está? sí. Hay un momento en que ese ácido y ese hidróxido están unidos, y hay ruptura de enlaces covalentes y formación de nuevos enlaces covalentes. Esa transición, que es milésima de segundo, rapidísima, por eso digo que el Sí. complejo activado no lo podemos medir, no lo podemos cuantificar, no lo vemos, no está visto, pero sí imaginamos
y sabemos que es así, que para que dos átomos que no estaban unidos, estén unidos covalentemente y estaban unidos con otros átomos, se tuvieron que romper esas uniones covalentes y formar esa unión covalente. En ese milisegundo que está ocurriendo la reacción química, se forma el complejo activado. Eso es un complejo activado. Fíjense acá, tengo un ejemplo. Óxido de nitrógeno y monóxido de nitrógeno, oxígeno son los colorados, y van a dar nitrógeno y dióxido de nitrógeno. Bueno, en un momento, y acá están estas rayas, este oxígeno deja de estar unido con este nitrógeno para estar con este nitrógeno. A esa transición se la llama complejo activado, ¿sí? Muy inestable y con mucha energía. Miremos este gráfico, esto está hecho en un gráfico de energía potencial, energía interna de las moléculas. Entonces, los reactivos tienen una energía, parten de una energía determinada. Para que se forme ese complejo activado tiene que haber, por eso para que haya una reacción química debe haber energía necesaria. Esa energía necesaria para que ocurra una reacción química se llama energía de activación. De paso coloco el concepto de energía de activación, es la energía necesaria para que ocurra una reacción química, ¿sí? Se forma este complejo activado y después de un rato se rompe esta unión y surge esta nueva unión y dan los productos, ¿sí? Si la energía de la reacción que obtengo, que le doy, es menor a la energía de activación, no va a ocurrir la reacción química, no se va a poder formar el complejo activado. Si la energía de activación es suficiente, la energía que se le otorga al medio es suficiente, pasa y avanza. Y tengo en este caso, fíjense, caen los productos, tienen menor energía, o sea, se liberó energía, tienen menor energía que los reactivos. Esta es una reacción ¿del qué tipo? ¿Endo o exotérmica? Sí, menor exotérmica. Exotérmica, exactamente. Liberó energía al medio. Y acá en la siguiente filmina, fíjense, esto es lo que les estaba explicando, esto ya está con ejemplo A y B. A y B, reactivo, le doy energía suficiente, esta es la energía potencial, que esta energía que está acá, para formarse esta que está acá, EA, es energía de activación. Se forma este complejo activado muy inestable, y luego se libera energía. ¿Cuánto se libera? Como delta H, que lo ponemos en negativo, esto se libera. Porque hasta acá tenían los productos, y cuando los reactivo y los productos quedan con esta menor energía, bueno, se liberó esta energía. Otro caso es cuando la reacción es endotérmica. Fíjense, parto de una cierta cantidad de energía que tienen los reactivos, le doy energía de activación para que ocurra este complejo tan inestable e intermedio, que es el carbón. No es un complejo, es el complejo activado, inestable, acá, y después pierde cierta energía, pero menos que la de los reactivos, así que quedaron con cierta energía, es decir, que absorbieron energía, eso esta es una reacción endotérmica. Acá tienen los dos gráficos para comparar, de paso, y por supuesto el delta H es positivo, este delta H que se ha absorbido es este, que lo tengo que medir, y bueno, de paso comparamos y repasamos un poquito la unidad 7 que estuvieron viendo con Ricardo. Muy bien, ahora vamos a hablar de otra cosa, que es mecanismo de reacción. El mecanismo de reacción son una serie de pasos elementales, reacciones sencillas, que nosotros los químicos imaginamos que puede ocurrir para llegar a una reacción química a su final. A veces imaginamos y a veces no. A veces tenemos evidencia química de que esos pasos intermedios existen, ¿sí? A veces estos surgen compuestos en el medio, que los llamamos intermediario. No es lo mismo que este que te decía yo, el complejo activado, no es lo mismo que el complejo activado. Estos son distintos pasos que van ocurriendo, y estas especies se forman. De hecho, hay evidencia, este ejemplo que yo les estoy poniendo acá en el PowerPoint, es real, y hay evidencia de que se forma este complejo intermedio, que es el dióxido de dinitrógeno, ¿sí? Que luego se descompone, pero en la reacción final no la ven. Estos son pasos donde uno puede determinar el mecanismo de reacción, pero en este paso, para pasar del monóxido al dióxido, se forma un complejo activado inestable, ¿sí? Eso está ahí, la energía de activación está, ¿sí? Eso no quita una cosa a la otra, ¿sí? Entonces es un mecanismo, es una forma global de decir cómo ocurre una reacción química en distintos pasos elementales, con un intermediario. Bueno, las reacciones químicas pueden ocurrir
puede ser que reaccionan una sola molécula y se descompone, a eso se lo llamamos reacciones unimoleculares, bimoleculares cuando reaccionan dos moléculas, o termoleculares cuando reaccionan tres moléculas para dar distintos elementos. Y más no, porque es muy difícil, no hay más de tres que puedan chocar cuatro moléculas y que ocurra una reacción controlada y que pueda uno medir lo que va a ocurrir, y se rompan enlaces y se formen otros. Así que generalmente vamos a ver este tipo de reacciones con estas cantidades. Bueno, entonces ya hablamos de concentración, cómo afecta, temperatura, cómo afecta, y ahora me faltaría otros parámetros más, que era un catalizador, yo les dije. Un catalizador afecta una velocidad, afecta la velocidad de una reacción química, sí. ¿Qué es la catálisis? Bueno, es la ciencia que estudia, ¿no es cierto?, a los catalizadores, que lo que tienen su función es aumentar la velocidad de una reacción química. La reacción química, aquella que en la unidad 7, calculando con energía libre de Gibbs, nos dio que no va a ocurrir, no es espontánea, ni aunque le agregue catalizador va a ocurrir, ¿sí? No va el catalizador a acelerar una reacción que si no ocurre espontáneamente, acelera aquellas que sí ocurren espontáneamente. ¿Y cuál Profe, es la entonces, función? Sí, la temperatura sería un catalizador, en algún caso. no, la temperatura acelera la reacción de una manera que hace que se haga más rápida. En cambio, el catalizador actúa de otra manera. Lo que hace, y ahí lo tenés en el gráfico, es bajar la energía de activación. Así actúa el catalizador. ¿Mm? Entonces, al bajar la energía de activación, necesita una reacción menos energía y hace que sea más rápida. Pero no es, la temperatura no es un catalizador. No. Profe, ¿Y qué El puede ser un catalizador? Bueno, hay distintos tipos de catalizadores, que creo que es la filmina siguiente. Bueno, hay tres tipos de catálisis. Bueno, no, yo pensé que los tenía enumerados. Hay tres tipos de catálisis. Catálisis homogénea, catálisis heterogénea y catálisis enzimática. La catálisis heterogénea, como la palabra misma le dice, hetero, diferente, el estado de agregación del catalizador es diferente al de la reacción que estoy catalizando, porque la reacción puede ser en general es líquida o gaseosa y el catalizador es sólido, u homogénea. La catálisis homogénea es el mismo medio, en general son ácidos y bases, aceleran algunas reacciones químicas, y la catálisis enzimática, como la palabra misma lo dice, usa una enzima. Sí, yo acá les voy a dar ejemplo. Por ejemplo, un ejemplo muy común y que creería que casi todos lo tenemos en casa. ¿Ustedes sintieron alguna vez hablar que los hornos, las cocinas son autolimpiantes? Hay cocinas que no son autolimpiantes y cocinas que sí son autolimpiantes. sí, 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 ¿Escucharon alguna vez? Sí, escucharon, ¿no es cierto? sí, me suena, Bueno, me suena. fíjense, vayan a la casa y ustedes vayan a la cocina, abran, se autolimpian y toquen la pared, no la puerta, sino la pared, y vean que es áspera. Ahí, aunque ustedes no lo crean, tiene pegado un hermoso catalizador que lo que hace es catalizar. Cuando cae una gota de grasa, que es un compuesto que está formado por carbono, oxígeno e hidrógeno, lo transforma en dióxido de carbono y agua. Vapor no lo vemos. Por eso es autolimpiante. En vez de quedarse la grasa ahí pegada, la transforma en agua y dióxido de carbono, y bueno, por eso tiene la propiedad autolimpiante. Ese es un ejemplo más que utilizado. Otro, que acá lo tengo para los ingenieros mecánicos. Homogéneo, catálisis homogénea. No, heterogéneo. Hetero, ¿por qué hetero? Porque el catalizador es sólido, Sí. y la grasa que cae es líquida y se transforma en gas. Tienen otro estado de agregación. Cuando es heterogénea es cuando el catalizador es sólido y la reacción que cataliza es líquida o gaseosa. Sí. Homogénea coincide, homo igual significa, decir que el catalizador tiene la misma estado de agregación que la reacción. En general líquido. Es cuando una reacción ocurre en un medio líquido y le agrega un catalizador líquido. Que esos catalizadores son generalmente ácidos o bases. Perfecto. Ahora ustedes dirán, ay, ¿qué catalizador uso? Bueno, cada reacción tiene una serie de sustancias
¿qué le sirven para catalizar? Uno quiere catalizar o acelerar una reacción, bueno, investiga un poco, buscamos paper, leemos y fijamos reacciones parecidas, ¿qué catalizadores usamos? Y bueno, y ahí salgo yo a probar mi catalizador en la reacción que yo quiero catalizar. Así es como se trabaja. Ya he sabido que ciertas reacciones son aceleradas con ácidos, ciertas reacciones son aceleradas con bases, y se van colocando en la reacción, le agregamos unas gotas, en muy poca proporción se usan. Ahora vamos a ver qué característica tiene que tener una sustancia para ser catalizadora. En muy poquita proporción se utiliza. Con reacciones grandes, con un poquitito, la reacción se acelera muchísimo. Si no lo pondría, no tendría un aumento de la velocidad, ¿sí? Acá hay otro ejemplo que me gusta ponerlo, sobre todo porque tengo acá en la platea ingenieros mecánicos. Otro Sí. catalizador y de uso muy, muy común son los... La urea. la Puede urea ser, ¿no? también. Y la urea, déjame pensar, debe acelerar alguna reacción, pero no la tengo. No, pero creo que están los catalizadores de los caños de escape, ¿o no? ¿No es urea? Bueno, puede ser, eso no lo sé. Pero bueno, son sólidos que se colocan en los caños de escape. Eso no lo sé, es una pregunta que no me la hice y no busqué, pero seguramente si lo busco lo encuentro. Hay dos tipos de catalizadores en los caños de escapes. Uno hace que a altas temperaturas, trabajan incluso en distintas temperaturas dentro del motor, pues se libera oxígeno, nitrógeno y oxígeno. Y ellos reaccionan dando el monóxido de nitrógeno, que es muy tóxico. Y a su vez el monóxido de nitrógeno reacciona con el oxígeno del aire, dando el dióxido de carbono. Y también a veces se quema mal la nafta y se forma monóxido de carbono. O sea, tanto el monóxido de nitrógeno, el dióxido de nitrógeno y el monóxido de carbono son altos contaminantes del medio ambiente, y es lo que emanan los motores, ¿sí? Entonces, bueno, acá les expliqué qué hace el dióxido de carbono, afecta las vías respiratorias. Esto yo después se los voy a subir, todavía no lo subí. Lo que hacen, ahí están los catalizadores, que no sé qué composición tienen, los voy a buscar para la próxima. Hay dos cámaras, trabajan a distintas temperaturas, y en una oxida el monóxido a dióxido de agua, de los hidrocarburos que están mal quemados, dióxido de agua, que no son tóxicos para nada, y reduce el monóxido de nitrógeno y el dióxido de nitrógeno a nitrógeno y oxígeno, que tampoco son tóxicos porque están en la composición del aire habitual. Eso es lo que hace los catalizadores de los motores. Bueno, dos ejemplos les di de catálisis heterogénea. Homogénea, ya la hablé, los reactivos y los productos son líquidos en general, y son los catálisis a sierras, esos son los más utilizados. O sea, y colocan unas gotitas en la reacción y se acelera. Y la catálisis enzimática, la palabra misma lo dice, es una enzima de todas las reacciones biológicas que ocurren en nuestro cuerpo, y bueno, en los animales, en los vegetales, que todos tenemos enzimas, que son proteínas, aceleran muchísimo las reacciones. Estas reacciones sin estas enzimas serían lentísimas. Fíjense, 10 a la sexta a 10 a la 18, o sea, 18 ceros, la velocidad cómo la aceleran. Así que imagínense cómo aceleran los procesos biológicos y qué necesarios son para la vida, ¿no? Y esto actúa como llave cerradura, son muy, muy específicas. Una enzima, esto es un esquema, una enzima, fíjense cómo entra justo perfecto. La enzima actúa de esa manera, con un factor estequiométrico importante, se une en un segundito el sustrato con la enzima, ¡clup!, y el producto quedó, dos productos se separan. Y fíjense, la enzima se recupera intacta. Esa es una de las características. Acá están las características de los catalizadores. Hay una gran desproporción, dice, de la masa de las sustancias que reaccionan y la pequeña cantidad de catalizadores. Catalizadores muy poquitito y un gran volumen de los reactivos. El catalizador se halla, dice la segunda, al finalizar del proceso, como en el comienzo. Yo lo tengo que recuperar y volver a usar. O sea, no es un producto, no reacciona de manera tal que vaya a estar involucrado en un producto, ¿sí? Cuando terminó la reacción lo recupero y está en forma intacta. Y la catálisis heterogénea, que son los más fáciles de recuperar, son sólidos, con una filtración lo vuelvo a usar. En cambio, bueno, el líquido cuando ya los mezclé son unas gotas, bueno, difícil que lo pueda recuperar, pero está intacto. El catalizador no Profe. producto de una reacción, sí. Disculpa que les interrumpa. Hay
¿Podría dar un ejemplo de una catálisis enzimática? ¿Cómo podríamos usarla en eso? Absolutamente todas las reacciones de nuestro cuerpo, todas. Hay millones de enzimas en el organismo. ¿Sí? Cuando hay una reacción de Sí. oxidación, de reducción, siempre hay una enzima dando vuelta, que es una proteína, dentro de la célula. Ocurren siempre con enzimas. ¿Mm? Ya en el ejemplo que mostró en la imagen, en la diapositiva anterior, que Está. hemos, Este es un claro, esquema, ¿no? No es real, digamos. es ahí cómo sucedería. Tenemos un sustrato, lo complementa con la enzima y como que se descompone, algo así. Lo Por rompe, lo que veo que hay sí. Es que acá hay hay reacción química acá adentro, ¿sí? sí, Puede haber, intervienen, yo estoy recordando cuando di biología, intervienen uniones puente de hidrógeno, ustedes ya lo vieron, se unen por una sí, gran afinidad, y por ahí hay un puente sulfuro o un azufre que hace de reacción que puede dar electrones, o no, y hay una redox, puede haber varias cosas. Y hace, bueno, sí. acá lo hice, está muy esquemático, esto lo saqué de un libro, muy esquemático que se divide, pero puede ser que haya una reacción que modifique algo del sustrato, no necesariamente que lo divide en Por dos. ahí, perdón, ¿no? La más fácil, que tipo, yo fui natural, bueno. En la saliva, por Sí. ejemplo, hay una enzima que se encarga de catalizar la reacción que hay con determinado componente de la comida. Creo que es con el almidón, por ejemplo, para que no tarde tanto en el estómago. Claro. La En, Ah, milasa, puede ser. por la ejemplo. milasa, la milasa es una enzima que rompe el almidón. El almidón son moléculas de glucosa, y la milasa la va rompiendo. Eso es una enzima. Ah, Hay un montón, hay un montón. Si lees, O la sacarosa. Igual, o la Sacarasa, perdón. igual sacarosa, esto está más sacarasa. La terminología terminan en asa, las enzimas. La sacarosa es el sustrato, y la sacarasa es la enzima que rompe la sacarosa. ¿Mm? Hay un montón, igual chicos. esto interesante. último está más relacionado a la química orgánica, ¿no? Sí, esto es simplemente a modo informativo. ¿Eh? Ah, bueno. Lo que No, está porque más estaba relacionado preguntando a con... Gaby, que Gaby Sí, va a mecánica, va conmigo muchos cursos, y digo, no, no te va a servir mucho. ¿de qué? Estaba ¿De pensando. qué? No, yo por No, la duda porque no preguntaba, tenemos ¿viste? Ah, bueno, pero también es un poco la carrera, digo. cultura general, Claro, obvio. ¿eh? Ah, sí, Obvio. parece Esta genial. materia es muy básica, o sea, es primer año, química general, el nombre ya te lo dice, e inorgánica, y ustedes es Sí, muy interesante cuando uno prepara la unidad, que bueno, queremos que les interese a todos, entonces damos un poquito de cada sí, cosa. los primeros temas yo me acuerdo que había evidentemente una parte muy mínima, pero que había dado en tercero de secundaria, que es lo último que Ah, tuve de química. claro, sí. Es bien introductoria. Después cada cual, por eso yo también lo que les expliqué los órdenes de reacción, es muy básico eso. Por supuesto, habrá alguno que ahí queda y no necesita más y ya está y la pasa, pero hay otros que van a tener que profundizar, dependiendo qué carrera sigan, ¿eh? Los ingenieros, los de genética, los que sigan genética, los que sigan ingeniero en alimentos, por ahí van a ver un poquito más. Por ahí los de agrónomos no creo, no sé, no me acuerdo. Depende la carrera. Los mecánicos no creo que estén mirando una reacción química y su velocidad y cómo afectan los parámetros. Ahí quedarían. No sé, todo, Pero la verdad no sé, la verdad, no no sé, tengo no ni idea, sé. pero Yo no todo tengo puede ni idea pasar. porque tan lejos estoy de la mecánica, yo tan lejos, pero bueno, alguna introducción les vamos a ir dando. Bueno, los Ok, profe. catalizadores, eso sí, ya sea homogénea, heterogénea o enzimática, cumplen todos estos requisitos. Están en pequeña proporción, se recuperan al final exactamente igual. No van a acelerar una reacción que no ocurra espontáneamente, o sea, sin que ellos estén presentes, no la van a acelerar. Ellos la aceleran, la que va a ocurrir sola, la aceleran, pero si no va a ocurrir nunca, ellos no participan. Y hay catalizadores, la última, que son específicos para cada reacción o cierto grupo de reacciones, era lo que yo le decía. Hay catalizador que uno sabe que acelera cierto grupo de reacciones, bueno, leyendo un poco y viendo lo que uno está trabajando, puede encontrar qué acelerar lo que yo quiero acelerar, qué catalizador usar. ¿Sí? Y después me faltó, como parte final de qué acelera una reacción química, es la luz. Muchas veces hay reacciones químicas que no les afectan la luz, pero hay otras que sí. Y ahí les puse el ejemplo de
hidrógeno y cloro para dar ácido clorhídrico, esta reacción se hace a la oscuridad. Si se llega a hacer a la luz, puede ser tan rápida que es tan violeta que es explosiva. O sea, hay reacciones que están muy afectadas con la luz y otras no, ¿sí? O se acelera un proceso de descomposición de un reactivo. La luz lo afecta, por eso a veces vienen en frascos marrones para que la luz no entre. O sea que la luz afecta. A veces sí, a veces no. No, todo es muy general, ¿no? La superficie de contacto es cuando hay una reacción que hay muchas reacciones que ya habrán visto, que hay sólidos que reaccionan con líquidos o con gases. Bueno, ese sólido, si es un cascote duro grande, va a ser diferente su velocidad de reacción que si es un polvo, como decirles una sal, con muy chiquitito, con una granulometría Carburo, muy por ejemplo. homogénea. El carburo, O por ejemplo, con el el agua. carburo, o sea, entonces uno en general lo que hace cuando hace una reacción química y tengo un sólido, lo mortereo en el mortero, y bajo la granulometría, y ahí me aseguro que la velocidad va a ser mayor, le va a ser más fácil llegar a ese líquido, a ese sólido, que sea un masacote, que sea un sólido ya dividido, ¿no es cierto?, roto en su superficie. Por eso la superficie de contacto es importante. Y la agitación, ni hablar, también. Generar todas las reacciones químicas ocurren en un reactor, y ese reactor todos tienen un sistema de agitación. Porque al agitar, facilito ese choque, esa colisión que yo les estoy contando, para que se dé con mayor proporción en la orientación adecuada. Entonces la velocidad de agitación, o sea, la agitación en general afecta mucho la velocidad de una reacción. De hecho, cuando uno estudia una reacción, a veces se estudia la velocidad adecuada. Una reacción, hace la reacción en varias velocidades y dice, mira, con esta anduvo mejor. Y bueno, hacemos de ahí en más a esa velocidad, a esa velocidad de agitación. Bueno, ahí les hice una introducción de cinética química, digamos, para aquellos que la primera vez que lo escuchan, encantado, mucho gusto, arrancaron un poquito con cinética química, y ahora vamos a empezar lo que nos queda del teórico, que nos queda un ratito, equilibrio químico. Equilibrio químico es lo que ustedes van a hacer en los problemas. Ahora cuando vayan a la unidad 8 y empiecen a trabajar los problemas, van a ser de equilibrio químico, no es de cinética química. Esto que les conté va a ir al final. O sea que no va a ser para hacer problemas ni ir al parcial, sino que va al final. Es equilibrio químico, lo que ustedes van a ver en esta unidad. Fíjense, tenemos acá una reacción química donde está yodo, el yodo que es violeta, bien violeta, ponen un mol de hidrógeno que es transparente, y esperado un Ácido tiempo, tiene la iodídrico, profe. flechita, Es ácido iodídrico. ácido iohídrico o ioduro de hidrógeno, dos nombres tiene. Ácido iohídrico o ioduro de hidrógeno, incoloro. Entonces, sabiendo esto, uno esperaría, miren lo que esperaríamos que empiece así de violeta, pasa un tiempo, fíjense, se va aclarando, y lo esperaríamos como la de arriba, que quede todo blanco, transparente, porque el ácido hídrico es incoloro, pero no ocurre eso. Fíjense lo que ocurre. O sea, vuelvo a hacerlo, de un violeta intenso, va pasando la reacción y llego a tener un violetita más débil. Entonces, ¿esto qué quiere decir? ¿Qué me está diciendo ese frasco cuando yo lo veo? ¿Qué me está diciendo? Que parte de este yodo violeta intenso se unió con el hidrógeno para dar ácido iohídrico, pero parte de este ácido hídrico se descompone y vuelve a dar, fíjense que acabo de poner la otra flecha, y vuelve a estar en forma de yodo e hidrógeno. O sea que acá les estoy planteando una reacción química del tipo de equilibrio químico, ¿sí? Donde parte de los productos van a reactivo, pero parte del reactivo se descompone y vuelve a estar dando los productos. Y acá aparece el concepto, o la primera vez que van a ver ustedes, equilibrio químico. Es decir, que de ahora en más van a tener que prestar mucha atención a la flecha. Cuando vean una flecha, es una reacción completa, va completamente de yodo a hidrógeno a dar ácido iohídrico. Pero cuando ven dos flechas, ya estamos en una presencia de una reacción de equilibrio químico, de ida y vuelta, ¿sí? Esto es nuevo a partir de hoy, ¿sí? ¿Será una reacción reversible? Es una reacción reversible, exactamente. Es exactamente una reacción reversible. Acá, si tuviera una lupa y yo pudiera mirar el frasquito y pudiera ver adentro, estamos en el caso A, en el Glenn-Meyer, acá tengo todo yodo, el yodo violeta, y el hidrógeno transparente, espero un tiempo y llego al caso B, donde tengo mucho ácido iohídrico, pero también tengo yodo, hay una convivencia, y no es
que hay un reactivo limitante, como vimos en la unidad 5. O sea, ustedes recuerdan que la unidad 5 ponían A y B y avanzaba hasta que uno se consumía, y a ese lo llamábamos reactivo limitante. Acá no, porque fíjense que sigue habiendo tanto yodo como hidrógeno. No está el concepto de reactivo limitante acá. Bueno, esto es otra forma de ver lo mismo. Te pongo cierta cantidad de yodo e hidrógeno, nada de ácido hídrico al principio, y dejo un rato a una temperatura determinada, y voy a observar eso. Llevo equilibrio químico. ¿Qué significa equilibrio químico? Que las concentraciones de yodo, de ácido hídrico y de hidrógeno se mantienen constantes. Llegué a un equilibrio químico y las puedo calcular. Las puedo calcular. Esas concentraciones son las concentraciones en el equilibrio, que por supuesto varían si yo varío la temperatura. Esto es a una temperatura determinada. Otra forma de verlo, yo insisto para que lo entiendan, ¿no? Parto de cierta cantidad de yodo, acá, el yodo es amarillo, acá, desde el yodo, y parto de cierta cantidad de hidrógeno, nada de ácido iodídrico. Avanza la reacción, chiqui, empieza a bajar, bajan los dos, tanto el yodo como el ácido, hasta un punto. No, bajarían los reactivos y iría subiendo el producto. Bajaría la concentración del Claro, la reactivo. O sea, si concentración yo de partí acá de 10, acá estoy con 7, qué sé yo. Y si acá está 8, acá Mientras estoy con tanto va 3. subiendo el producto. Y mientras tanto va subiendo el producto. Y viene. Hasta un punto esto va a pasar. ¿Cuál es este punto? Que es esta raya, que en un equilibrio tiempo químico. determinado, equilibrio químico. Y fíjense, las concentraciones se mantienen constantes. Las puedo calcular. Entonces, los problemas que Entonces, vamos a hacer de acá para esta unidad es calcular esas concentraciones en el equilibrio. o sea, el equilibrio químico se llega hasta un punto en que ambas concentraciones, tanto reactivos como productos, quedan iguales. En ese caso. Exacto, fijas, quedan fijas. No, se no mantiene varían. constante. Se mantiene constante, esa sería mantener y ser iguales sería medio una ambigüedad, no son iguales porque de hecho son todas diferentes las concentraciones, pero sí se mantiene constante. En el equilibrio químico las concentraciones de producto y de reactivo se mantienen constantes. Ese sería un concepto adecuado. Otra forma de ver lo mismo, si no lo sabemos lo vamos a terminar aprendiendo. ¿Qué pasa en una reacción completa? Tienen el rojo y el verde. Empieza la reacción, fíjense. ¿Quién era el reactivo limitante? El A, pues se terminó. El A porque se terminó. Acá Exacto. B quedó en Llegó exceso. un punto que A, vuelvo a poner, Se terminó y quedó B en exceso. Listo, se terminó. El B estaba en exceso, lo puedo calcular, porque ustedes ya saben hacer esos cálculos, puedo calcular, B lo puedo calcular, C y D puedo calcular, y A se terminó. Si hubiera tenido una impureza, A, puedo calcular cuánto de impureza se quedó ahí, que también no reacciona. Eso pasa en una reacción completa. Una flecha, Bien. Vamos a una reacción reversible, parto también de A y B, fíjense los mismos colores, pero fíjense lo que pasa. En un punto frena la reacción, mantengo todas las concentraciones constantes, pero están todos, no hay un reactivo limitante. Y no es que se frena la reacción y la reacción no ocurre más. La velocidad, por eso expliqué cinética química recién, la velocidad con que A y B se unen para dar C y D es igual a la velocidad que C y D se unen para dar A y B. Esta velocidad para acá igual a esta velocidad para allá. Cuando yo llegue a este punto, que las velocidades son iguales, se frena, yo puedo medirla, las concentraciones están como constantes, aunque no es constante porque es dinámico esto, va a ocurrir todo el tiempo y es reversible. Y de hecho, yo puedo modificarla y molestarla la reacción y va a ir para un lado o va a ir para el otro, que es la última parte que vamos a ver. Esto lo vamos a ver el martes que viene, terminamos la unidad 8, lo vamos a ver la clase que viene. Okay, bueno. Esta otra filmina. Yo acá partí de A y B para dar C y D. Pero fíjense, este tipo de problemas, puedo partir de, como es de ida y vuelta, puedo partir de productos para dar reactivos, al revés. Ahora ustedes me dicen, ¿pero qué es producto y qué es reactivo? ¿Sabés qué es producto y qué es reactivo? ¿Cómo lo coloque? ¿Cómo lo escriba? Los que ponga del lado izquierdo, o sea, el violeta y el amarillo, va a ser reactivo. Lo que ponga de este lado es producto. Pero si yo los invierto y los pongo al revés, va a ser el que es producto, va a ser reactivo, y el que es reactivo es producto. Y si nosotros tratamos de alterar la
la solución o lo que sea, siempre va a tender ella sola a volver al equilibrio. Sí, cuando la perturbás, nosotros decimos, la perturbás, la molestás, ella va a ir sola al nuevo equilibrio. ¿Cómo la podés perturbar, molestar? Sacando reactivos, sacando productos, aumentando, bajando la presión, la temperatura. Con eso lo molestás. Y molestás es, a lo mejor, no es que uno lo moleste porque tiene ganas de molestar a la reacción, pero a lo mejor quiero que se produzca algún producto en especial, entonces juego con los parámetros para que dé una mayor cantidad de esa, cada vez más, y ahí juego con la temperatura y las concentraciones para obtener más de un producto determinado, o reactivo determinado, lo que yo quiera, ¿sí? Eso, por supuesto, se usa muchísimo en la industria, ¿eh? Bueno, así que, ¿qué es reactivo y qué es producto? De acuerdo a como lo planteé. ¿Y cómo lo planteé? Bueno, ustedes van a mirar los problemas, cómo esté la reacción química planteada, cómo esté el enunciado, ahí va a estar claramente determinado quién es el reactivo y quién es el producto. Y ahí no tiene que surgir duda, no va a surgir duda. Pero ustedes lo podrían plantear al revés, si quisieran hacer otro problema, plantear otra situación. Pero cada problema que ustedes tengan, tienen que tener bien claro quién es producto y quién es reactivo, de acuerdo como la reacción esté planteada, a lo mejor ya está escrita, o está escrito en el enunciado, y ustedes van a poder interpretar quién es reactivo y quién es producto. Porque acá es como lo colocamos, es una cosa u otra. De hecho van a tener problemas, está la misma ecuación, pero a veces los productos van a estar en los reactivos y los reactivos en los productos, y es la misma ecuación, ¿sí? Bueno, y acá simplemente es un resumen de lo que estuvimos hablando, la mayoría de las reacciones químicas no se producen en forma completa, que es lo que ustedes vieron hasta ahora, sino que en forma reversible, sino que donde se plantea hay un equilibrio químico y las velocidades, tanto de ida como de vuelta, son iguales, y se representan de esta manera. Y a ver, que yo no leo mucho que dice, pero esto es todo lo que fui diciendo. Y hay la doble flecha, lo que indica, ¿sí? Acá está todo lo que yo les fui diciendo. Lo leen y lo tienen resumido. Y acá aparece un concepto nuevo. Constante de equilibrio. KC la llamamos. A partir de acá es muy importante. Dada la reacción genérica que ahí tienen, solo se dan aquellas que Profe, tengo dan... una pregunta. ¿Sí? ¿Queda mucho tiempo? Porque yo me tengo que ir en un No, ratito. las Pregunto por 5. las dudas. No, ya son. Llego hasta el enunciado KC y ya nos podemos ir. No hay ningún problema. Igual queda todo grabado. No. Acá tienen el planteo de KC, es la concentración, lo que es corchete es concentración molar, es decir, moles por litro, de C y D, que son los productos, elevado a su coeficiente estequiométrico. Y A, que son los reactivos, concentraciones molares, elevados también a su coeficiente estequiométrico, esto es multiplicación. Esta es una constante, KC es un número propio de cada reacción química a una temperatura determinada. ¿Sí? Acá les explico lo que es cada uno. Profe, la constante KC solo ocurre, perdón que le interrumpa, solo ocurre en reacciones reversibles nada más. No ocurre en una reacción En completa. las otras no lo planteamos nunca y no hay. No hay porque son reacciones que van, ¡plup! Se acabó el reactivo limitante, triqui, se frenó la reacción, no hay ningún tipo de equilibrio, no hay nada. Hacen los cálculos como ustedes hicieron en la unidad 5, cuánto se produce, cuánto sobró, punto. Acá no. Acá uno pone reactivos, o pone productos, o puede poner un reactivo y un producto, y al rato, ¡pling!, las concentraciones están constantes, de los 4, como si fuera una reacción de 4, puede ser de 3, de 2, ¿no? Lo que sea, se mantiene constante, hago este cociente de las concentraciones molares, es decir, mole por litro de los productos elevado al coeficiente estequiométrico dividido en las concentraciones molares de los reactivos elevado a su coeficiente estequiométrico, y me va a dar un número que es KC, que a una temperatura determinada es constante para esa reacción química. A ver si Profe. llego... Sí. Yo me salgo porque, bueno, ahora tengo Te otra tenés materia. que... Sí, Sí. no importa, vaya tranquila, yo ya estoy terminando, míralo en la filmación, que la subo en un rato. Dale, Yo como para gracias. redondear un poquito KC, sigo un poquito más, así, después lo retomo, no hay ningún problema, pero como para que empiezan a hacer los primeros problemas, ya les quedó el concepto de KC. Esta es una explicación, es una técnica de laboratorio, una reacción de laboratorio, tienen esta reacción, dióxido de azufre, oxígeno, y les da trióxido de azufre, y fíjense, en el experimento 1 ponen ciertas cantidades de dióxido y de oxígeno,
nada de trióxido. Al tiempo tiene estas concentraciones, cuando aplican Kc, que lo tienen acá, miren el valor que le da. En este no ponen nada de dióxido de azufre y oxígeno, solo trióxido en 2 concentraciones, esperan un tiempo, obtienen estas concentraciones, aplican Kc, miren. Y acá ponen un poquito de cada uno. Esperan un tiempo, y entonces yo puedo decir que Kc es 280. Toda esta experiencia es hecha a la misma temperatura. Por eso les quiero demostrar que Kc es una constante para cada reacción química a una temperatura. Varía la temperatura, varía Kc. ¿Está? Profe, ¿por qué en el... Disculpa que le interrumpa. Viste Sí, que hay que sí. mostrar en el cuadro los experimentos, que experimento 1, 2. ¿Por qué en los primeros 2 elementos? Claro, exactamente. ¿Por qué en los primeros 2 componentes del el óxido de azufre y el óxido molecular tiene su concentración, pero no el trióxido de azufre? Porque no puse. Porque en la primera reacción, la primera experiencia, acá está experiencia 1, acá está la 5, ¿no? En la primera experiencia lo único que puse en el recipiente es 0,2 de dióxido y 0,2 de oxígeno. Espero un rato, puede ser 2 horas o 3 o 4, y cuando voy y mido, necesitas un equipo que te permita medir las concentraciones de los 3 elementos, obtuve estos resultados. Aplico Kc, hice 0,17 al cuadrado sobre 0,03 al cuadrado y por 0,0155 me dio esto. Si vos lo haces, te va a dar. Apliqué Kc, hice Kc. Lo mismo hice en la experiencia de 2. Puse 0,15 del dióxido, 0,4 de oxígeno, esperé 4 horas, al rato fui y medí, aplico las concentraciones, me dieron estas, aplico la fórmula de Kc y me da esto. En la otra experiencia no puse estos dos, puse trióxido de azufre. O sea que la reacción se fue para aquel lado porque se descompone. Este compuesto es reversible. No, va se y viene. descompone el trióxido de azufre y Trióxido forma... a oxígeno y dióxido de azufre. Es decir, que a las 4 horas, yo digo 4 horas, no sé, que el tiempo que sea, obtuve los 3 otra vez. Obtuve los 3. Los pude cuantificar, aplico, y acá dice 0,143 al cuadrado, dividido 0,53 al cuadrado, por 0,026. Si hacen en la calculadora, les va a dar 280. Profe, La ¿ya las constante varía muy potencias? poco. Claro. Que la Todo constante, así. digo, varía muy poco. No, varía muy poco, uno dice 280, ahí. No hay duda, es el mismo número. Estos son datos experimentales de laboratorio. Siempre hay una variable, un error, pero propia técnica de la medida, de la técnica. Eso es el mismo valor. Sí, el mío es hermoso. Pero bueno, así se hacen los cálculos, ¿está? Y bueno, eso es como para que entiendan el concepto de Kc. Ponele, y acá está otra reacción que se descompone. Por ejemplo, el carbonato de calcio se descompone en dióxido de carbono y óxido de calcio. Si yo lo hago en un recipiente abierto, esto está representado un vaso precipitado, el dióxido de carbono siempre se va a ir a la atmósfera, entonces la reacción siempre va a ser completa, siempre va a ir para este lado. Pero si le pongo una tapa, le pongo hermetizo, la reacción va a seguir, primero va a empezar para este lado, pero va a llegar un punto, ese dióxido de carbono no se va a ir, se va a quedar en el recipiente, porque está atrapado, y va a llegar un punto que este se va a poder unir con el óxido de calcio para dar dióxido de carbono. Y hice una reacción completa en una reacción reversible. También tengan en cuenta eso, de acuerdo a cómo la planteo la misma reacción, uno puede hacerla de una forma o de la otra. Bueno, esto acá. Y esto es lo que yo les expliqué recién. Y otra cosa interesante es que cuando hay sólidos en una reacción química no se colocan dentro de la reacción química, dentro de la expresión de Kc. Solo gases o líquidos también se pueden poner porque es una propiedad extensiva, ¿sí? Que se considera constante. Por eso es que no se ponen. Por ejemplo, acá tienen el tetróxido de dinitrógeno, doble flecha. Dióxido de nitrógeno, acá tienen la expresión de Kc, matemática, dióxido al cuadrado sobre el producto, sobre el reactivo, perdón. Me voy a la segunda reacción. Fíjense, acá lo tienen el producto clorado gaseoso al cuadrado, sobre el monóxido dividido por cloro, acá. En esta, fíjense, tengo sólido y gaseoso. Acá era todo gas. Es decir, que el carbonato de calcio se descompone en óxido de calcio sólido y gas. Entonces Kc solo está relacionada por el dióxido de carbono, no por estos dos porque es sólido. Y acá fíjense, hay una combinación de ambos.
¿Quién interviene en el KC? Solo el dióxido de carbono y el agua. La concentración que de un sólido es una propiedad intensiva, lo que yo decía, y no depende de la cantidad de sustancia presente, se la considera constante. Las concentraciones son constantes y se la introduce dentro de la KC, que KC es una constante. Un sólido es una concentración constante. Fíjate que acá lo que ponemos entre corchetes es concentración, concentración molar. Un Sí. sólido no tiene concentración, se la considera constante y se la coloca dentro de la KC, se la considera que está dentro de la KC. Por eso no se coloca cuando uno hace una expresión de una KC, si hay un sólido, no lo coloco, está dentro de ese valor de la KC. Bueno, yo creo que acá podríamos terminar. Hay varias cositas más, pero bueno, no me quiero pasarme demasiado. Lo seguimos Profe, o sea el martes que viene. Sí. Está bien, profe. O sea que solamente las expresiones de la constante de equilibrio siempre no van a influir los sólidos en este caso. No. No intervienen los sólidos. No. ¿Hay por una razón específica o porque no se lo toman considera cierto valor constante, se considera que es una concentración constante y está dentro de la KC. Por Claro, eso. sí. Perfecto, profe. Listo, gracias. Recording stopped. Ahí detuve la grabación. Bueno, esto lo subo, ahora cuando termino con ustedes, lo subo igual que el PowerPoint. Bueno, Perfecto. chicos, no sé, si que tienen alguna duda, recuerden, no sé cuántos quedan ya, quedan poquitos, se fueron un montón. Vamos a subir información en la plataforma para el parcial, así que estén atentos. Cualquier cosa, pásense ustedes mensaje y así están. Pero va a ser el jueves que viene, dentro de una semana. Profe, Bueno. el material Sí, profe. del trabajo de la unidad 8, ¿va a estar puesta en Sí, la sí. plataforma? Sí, yo ahora lo subo. Ahora lo subo, como siempre. Perfecto. Perfecto. Listo. Cuídese, Hasta profe. luego. Chao, hasta luego. Gracias, profe, nos vemos. No, gracias a ustedes. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Chao, hasta luego. Chao, profe. Hasta luego. Chao, chicos, hasta luego. Profe, antes de irme, el parcial va a ser virtual, ¿no? Sí. Y Es lo más probable. estamos esperando que el 31 ahí informen. Si sigue la cosa así virtual, va a ser virtual, y si no, presencial. Si podemos ir a la facu, vamos a ir. Pero no creo, Bueno. ¿viste? Todo no depende de Claro, nosotros. sí, Pero no, no lo más. importa, ya sea virtual o presencial, es el jueves. Ya vayan estudiando que va a ser sí, ahí. sí. No lo vamos a extender más porque si no, vamos a terminar la materia y no Perfecto, rendieron. Muchas gracias. No, Hasta por favor. luego.